Y tiempo en buenas horas para hablar con José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hacía tiempo que no coincidíamos, hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de volver a hablar antes en otras circunstancias, ¿no? Digamos con otros perfiles, pero bueno, ahora como profesor de la Universidad Europea, encantado pues de volver a ver a José Manuel Corrales y de charlar con él, pues precisamente algo que yo creo que nos interesa a todos, ¿verdad? Sí, yo creo que las pensiones es algo que no solamente interesa a todo el mundo, sino que al final, gracias a las pensiones, pudimos salir de aquella crisis profunda que sufrimos en el 2008, la crisis financiera, cuando se destruyeron miles de empresas, cuando se destruyeron centenares de miles de puestos de trabajo y mucha gente tuvo que volver a la familia, con sus padres, a vivir en la unidad familiar y gracias a las pensiones muchas familias pudieron sobrevivir, muchas familias pudieron pues estar al día, poder realizar la alimentación, el vestido. Y en ese sentido, las pensiones son muy significativas para una sociedad porque en España ahora mismo hay ni más ni menos que 10.300.000 pensionistas. O sea que no estamos hablando de un sector ¿No? minoritario, estamos hablando de un montón de familias, un montón de personas que viven de esas pensiones. Y la buena noticia es que desde hace años, gracias al pacto de las pensiones, pues hay una indexación de esta elevación de las pensiones está vinculada al aumento del IPC y en este sentido, pues el próximo año las pensiones van a subir un 2,8%. Es verdad que en el 2023 subieron mucho más Ujú. porque la inflación había llegado a cotas muy superiores, al 8 y pico por ciento, y las pensiones subieron eso. Pero desde luego a mí me parece una buena noticia que la inflación esté controlada, que las pensiones suban un 2,8, porque eso supone que efectivamente el índice de precios al consumo y la inflación está claramente controlada. Claro, lo que pasa es que luego la traducción, si no me equivoco, esto supone 35 euros mensuales, que está muy bien, pero claro, el nivel de vida quizá va mucho más avanzado, ¿no? A lo que puede incrementarse una pensión y sobre todo para personas que a lo mejor pues no tienen otro ingreso, ya la Asociación de Pensionistas en Canarias se quejaba, ¿no? Que no veían que esta subida les fuera a aliviar ahora mismo la tensión que tienen, donde Canarias pues tenemos una cesta de la compra disparatada. Sí, vamos a ver, en las pensiones, como la situación del mercado de trabajo, depende y mucho del crecimiento económico, de la situación económica en general. El crecimiento económico en España es un crecimiento positivo, en el sentido que, pues bueno, este año hemos crecido en torno al 3%, vamos a crecer, según todos los organismos internacionales. El año pasado también crecimos por encima del 3% y el año 2022 llegamos a crecer un 5,5%. O sea que tenemos crecimientos importantes de la economía. El problema es que esos crecimientos a veces no llegan a las familias. Es lo que estábamos comentando anteriormente, que no llegan a las familias, que no llegan a las personas y por tanto hay mucha gente que piensa que ese crecimiento económico se está concentrando en pocas manos y no está llegando a la gente que tiene más necesidades. El incremento medio de la jubilación, ahora mismo podemos estar hablando de una pensión media, según datos oficiales, de 1.441 euros y subiría, pasaría a recibir 1.481 euros con 35, lo que supone un aumento de 500, un aumento medio de 564 euros anuales, Claro.
564 euros anuales, que no es mucho, pero evidentemente es verdad que el Estado, como sociedad, hemos hecho un esfuerzo para que las pensiones no se quedasen atrás y que hubiese esa vinculación de las pensiones al incremento de los precios al consumo. En todo caso, hay problemas muy serios en las pensiones, como es la brecha de género. Hay una diferencia de más de 400 euros en la pensión media entre los hombres y las mujeres. Y eso no se debe a una discriminación de derecho o normativa, sino se debe a que las mujeres han tenido trayectorias laborales más precarias, con salarios peores, con cotizaciones peores y, por tanto, reciben pensiones peores. Esa brecha de género debe ser resuelta con medidas. El pacto de las pensiones sirvió de alguna manera para ir avanzando en equidad, en igualdad, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Sin duda, la verdad es que, claro, entiendo que todo eso al final se irá corrigiendo, ¿no? Ahora las mujeres, digamos, en la igualdad salarial está un poquito más equilibrada, ¿no? Trabajan mucho más. Yo no sé si de cara al futuro esa, digamos, esa diferencia, ¿no?, que vemos entre hombres y mujeres para los próximos años sí se va a regular, ¿no? Bueno, esto se resuelve fundamentalmente teniendo un mercado de trabajo sano, teniendo un mercado de trabajo muy potente. España ha resistido bastante bien la crisis provocada, la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, en el mercado de trabajo, no en otros aspectos, pero en el mercado de trabajo ha funcionado bastante bien, en gran medida por la reforma laboral. La reforma laboral pactada por empresarios y sindicatos ha sido un revulsivo positivo, porque ha servido para impulsar, fomentar la contratación indefinida y para restringir la contratación temporal, para reducir los niveles de precariedad laboral. En la medida en que hay mejores contratos y hay contratos indefinidos, es muy probable que las pensiones vayan de la mano en esa mejora de las cotizaciones y, por tanto, tengamos pensiones mejores en el futuro. Pero es verdad aquello que siempre se comenta de que este sistema, hay algunos agoreros que dicen este sistema es insostenible en el futuro. Bueno, desde que se crearon las pensiones, el sistema de pensiones siempre para los mismos es insostenible. Siempre se dice lo mismo. Nunca podemos sostener el sistema de pensiones porque eso es muy difícil. Pues eso depende del crecimiento económico, depende de las prioridades que tengamos, depende en qué modelo de sociedad queramos vivir. Y yo apuesto claramente por el modelo europeo, en donde se intenta no dejar a nadie atrás. Lo que pasa que es verdad que hay corrientes populistas, corrientes ideológicas que intentan desmantelar ese estado de bienestar social que en Europa se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial y que en España llegamos tarde porque sufrimos una dictadura. Pero desde luego ese modelo europeo, que también es un modelo de pensiones, hay que defenderlo con uñas y dientes frente a los que dicen pues hay que apostar por desmantelar el sistema público de pensiones y legarlo todo a un sistema de pensiones privado, que a mí me parece mucho más injusto y me parece mucho más inestable para la sociedad. Genera mucha menos cohesión social. Claro, ahora que ha hablado también del futuro José Manuel Corrales, existen esas dudas, ¿no? En su momento alguien que formaba parte del Pacto de Toledo sobre las pensiones me decía, el modelo probablemente quizá en un futuro pase por esa combinación mixta público-privado. O sea, el gobierno aporta una parte, pero la otra parte tendrá que ponerla el ciudadano, teniendo en cuenta que cada vez pues tenemos una población que se hace mayor, que también el límite de jubilación pues a lo mejor está llegando a un punto donde habría que ampliarlo bastante más y claro, a lo mejor se hace insostenible. ¿Llegaremos a ese punto donde quizá ese modelo público-privado sea una realidad?
Vamos a ver, es que la convivencia entre el sistema público de pensiones y los planes privados de pensiones ya existe Ujú. en nuestro país. Es decir, si alguien voluntariamente quiere tener un plan de pensiones, un plan complementario de pensiones privado, ya existe. Claro, voluntario, El problema, pero a lo mejor quien no tiene esa posibilidad, pues se va a quedar fuera porque la aportación del gobierno no va a llegar a la que llega ahora. A lo mejor ese es el planteamiento de futuro. claro, eso es de lo que debemos discutir. ¿El sistema público de pensiones va a poder garantizar para el futuro unas pensiones dignas? Bueno, yo creo que sí, pero obviamente es un debate de dónde ponemos las prioridades y cómo evoluciona la economía, cómo evoluciona el mercado de trabajo. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que en España tenemos salarios muy bajos, tenemos una baja productividad laboral. Si tenemos salarios bajos, tenemos cotizaciones bajas. Si hay cotizaciones bajas, en el futuro tendremos pensiones bajas. Es fundamental mejorar la productividad laboral. Creo que es una de las asignaturas pendientes que debería ser abordado en próximas reformas laborales, porque ahora se está discutiendo mucho la reducción de la jornada laboral, que me Ujú. parece una buena medida para mejorar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Pero el gran problema que existe en este momento, sin lugar a dudas, es los bajos salarios. Claro. Ahora mismo hay muchas familias que con un salario no pueden llegar a fin de mes. Y esos bajos salarios provocan que en el futuro habrá bajas pensiones, porque si hay baja cotización, hay poco que meter en la hucha de las Claro. pensiones. Ahí la OCDE ha comentado que tenemos un problema con la hucha de las pensiones, pero tenemos que hacer un esfuerzo de garantizar las pensiones al medio y a largo plazo. Y siempre se dice, hombre, el Pacto de Toledo, el Pacto de Pensiones, al final habrá que revisarlo. Pues evidentemente que habrá que revisarlo, siempre hay que revisarlo, pero la realidad es que la hucha de las pensiones el próximo año va a haber más de 9.000 millones de euros, cuando en el 2019 había 2.000 millones de euros. Es decir, esa hucha de las pensiones está mejorando. Claro. Se había vaciado y ahora está mejorando. O sea que tampoco hay que ser tan pesimista, y sobre todo quienes dicen eso, en el fondo lo que quieren es desmantelar un sistema público de pensiones que allá donde se hizo, por ejemplo en la época, la época última de Pinochet, fue un desastre. Claro. Sustituir un plan de pensiones público exclusivamente por un sistema privado es un desastre. Y en ese sentido yo creo que debemos seguir defendiendo el modelo que tenemos actualmente, mejorarlo y mejorarlo por esta vía que comentaba anteriormente de pacto entre los agentes sociales y a poder ser pacto entre las fuerzas políticas. Pero bueno, eso parece imposible porque aquí las fuerzas políticas no fueron ni siquiera capaces de ponerse de acuerdo en avalar una reforma laboral que había sido consensuada por empresarios y sindicatos. Ni siquiera en eso, que se ha visto que esa reforma laboral ha tenido resultados y rendimientos positivos, las fuerzas políticas fueron capaces de ponerse de acuerdo y salió como salió porque alguien se equivocó, ¿no?, Claro, en la sí, sí. votación. Sí, que bueno, incluso si no se ponen de acuerdo para una, no sé, la reforma educativa tan importante, ¿no? Un gran pacto por la educación, pues bueno, vemos que si son temas económicos menos todavía. Pero en el capítulo de autónomos, siempre se ha hablado de que un autónomo, si tiene la posibilidad, pues que haga todo lo posible por cotizar al máximo para que luego pueda tener una buena pensión. Pero algunos dudan de que luego, incluso cotizando lo máximo, en el futuro tengan una pensión a lo mejor acorde a lo que han gastado. ¿Qué hay de realidad en todo esto? Sí, yo
soy de los que pienso que los autónomos son quienes viven de una manera más seria la precariedad en todos los aspectos de la vida. Lo mismo que los asalariados, los autónomos están pillados a la hora de tener que pagar Hacienda, a tener que pagar sus impuestos. En cambio, en las grandes empresas, las grandes corporaciones, tienen otras vías y pagan menos impuestos que la pequeña y mediana empresa o que los autónomos. Eso me parece injusto. Me parece injusto que muchos autónomos tengan miedo de ponerse enfermos porque no les da la vida en ello a la hora de poder vivir, porque tienen dificultades de proteger esas situaciones de necesidad. Y creo que clama al cielo que los autónomos tengan esas dificultades de tener pensiones dignas de cara al futuro. Efectivamente, los autónomos deben intentar cotizar al máximo, porque cuanto más cotices, mejor pensión tendrás. Y, en todo caso, sí que puedes establecer un sistema complementario, si tus ingresos te lo permiten, un plan de pensiones complementario que te pueda suponer un complemento en esas pensiones. Pero, insisto, para los autónomos, para los asalariados, incluso para los no cotizantes que tienen las pensiones no contributivas, al final lo que tenemos es que discutir qué sistema de sociedad queremos, qué modelo de sociedad queremos. Y si queremos que la vejez esté protegida, tenemos que tener prestaciones y pensiones potentes, garantizar esas pensiones potentes. Y se ha visto en países muy avanzados, en donde el estado de bienestar está mucho más avanzado que en España, se ha visto cómo los países del norte de Europa pueden mantener un sistema de pensiones mucho más generoso que el español, mucho más potente que el español, un sistema de prestaciones sociales siempre y cuando no haya una hecatombe económica. Que eso en otro programa lo podríamos hablar, pero evidentemente el hecho de que la administración Trump esté planteando toda una serie de guerras comerciales, de guerras de aranceles, pues puede provocar una nueva crisis económica, y las crisis económicas van en contra también de las pensiones, porque al final, siempre que hay un ciclo económico recesivo, las pensiones y los salarios son los que sufren ese ciclo económico recesivo. Entonces, me parece muy positivo que haya un acuerdo social para que las pensiones suban exactamente lo mismo que la inflación. Me parece muy positivo que haya un acuerdo social amplio para garantizar la vejez a todo el mundo, independientemente de sus ingresos. Y me parece muy importante que esos 10.300.000 pensionistas que hay en toda España, pues tengan ese futuro más o menos garantizado, y que los trabajadores también sepamos que hay un sistema de pensiones que, ojo, el sistema de pensiones no es algo que nos ha caído del cielo, es algo que se ha conseguido en el siglo XIX, en el siglo XX, tras muchas conquistas, tras muchas reivindicaciones y tras muchos avances y algún retroceso. Esto lo tenemos que garantizar, y nunca podemos decir que el sistema de pensiones está ahí, es intocable y lo tenemos garantizado sin ningún tipo de dudas. Porque hay algunas personas que dicen, por ejemplo, que la justicia social es una aberración y que las pensiones deberían desaparecer. Eso lo dice algunos que lo que quieren efectivamente es otro modelo de sociedad, no el modelo europeo. Para ir acabando, sí me gustaría también preguntarle, porque hemos hablado, ¿no? Y ha hablado también José Manuel Corrales precisamente, ¿no?, de ese plan de pensiones, pero recomienda
un plan de pensiones o inversiones, digamos, o activos que puedan generar un ingreso futuro, porque claro, te abres un plan de pensiones, te cobran a la apertura, te cobran seguramente intereses o te cobran algo durante el periodo que lo tienes abierto y cuando lo cierras también te cobran. ¿Mejor tener una propiedad o un plan de pensiones? Hombre, evidentemente lo interesante es tener propiedades. Obviamente en España además ha habido una cultura de comprar las viviendas. Lo que pasa es que cada vez hay más dificultades. La vivienda, sobre todo para la gente joven, le resulta un derecho prácticamente inaccesible. Hay en ciudades que el 100% de un sueldo se va al alquiler. No digamos si hablamos de hipotecas. Hay ciudades en donde no se encuentran propiedades, viviendas por debajo de los 200.000 euros. Claro. Es decir, ¿eso quién se lo puede permitir? Yo lo que creo es... Yo, desde luego no voy a hacer recomendaciones de inversiones, porque muchas veces a quienes más sufren estas situaciones son personas que no tienen para llegar a fin de mes. Entonces, cuando le planteas, usted debe ahorrar, debe invertir, ¿en dónde ahorro, cómo ahorro y en dónde invierto y cómo invierto, ¿no? Yo creo que en España, insisto, uno de los temas clave y que debe ser objeto de un pacto social es subir los salarios, porque si se suben los salarios, si se mejora el poder adquisitivo, y esto está ligado a la productividad laboral, que esa es una de las tareas pendientes de nuestra economía, tener empresas más competitivas y más productivas, pues si se suben los salarios, se suben las cotizaciones y se garantizan mejores pensiones. Bueno, para la siguiente pregunta, ya para acabar, ¿tiene el dato de los pensionistas que hay en Canarias? Sí, en Canarias aproximadamente el dato de pensionistas, lo digo así de cabeza, es como una quinta parte de la población. Estaríamos hablando de 400.000 pensionistas. Vale. Algo más de 400.000 pensionistas. Vale. ¿Por qué lo pregunto? Porque cabría la posibilidad, aunque sé que es una competencia estatal, que por ejemplo un gobierno como Canarias dijera, oye, tú llevas toda la vida trabajando en Canarias, puedo ponerte un complemento a tu pensión que recibas, digamos como añadido, para que a lo mejor pues tengas una vejez, como bien decía José Manuel Corrales, mejor, ¿no? Estamos hablando de 400.000 pensionistas que a lo mejor si le pones pues 100 euros, pues sean 40 millones de euros. ¿Es posible que esto pudiera ocurrir en Canarias? Es difícil porque la caja de la Seguridad Social es única. Se puede poner una prestación para todo el mundo, pero no es fácil, no es fácil. Lo que sí hay una medida que en Canarias se podría implementar para subir los sueldos. Y subiendo los sueldos se subirían las cotizaciones. Y esa medida, que por desgracia la política no la contempla, no la ha contemplado, y que algunos economistas de mucho prestigio, como el catedrático de Economía José Luis Rivero Ceballos, ha planteado, es que se bonifique la cuota de la Seguridad Social a la cuota patronal a los empresarios. Y que esa bonificación vaya directamente, esté vinculado a un incremento de los salarios. Eso pasa en algunos casos en zonas que han sufrido catástrofes. En Ceuta y Melilla hay una bonificación en el IRPF. Esta bonificación de la cuota patronal de la Seguridad Social podría suponer que hubiese margen para subir los salarios entre un 15 y un 20%. Bueno. Pero para eso las fuerzas políticas en Canarias se tendrían que poner de acuerdo y luego lo tendrían que exigir de forma conjunta al gobierno del Estado. Pero este es un buen momento en el debate presupuestario para plantear eso, porque efectivamente los sueldos en Canarias son inferiores a la media estatal y las pensiones también son inferiores. Yo soy muy partidario
de esta reducción de la cuota patronal, si además se lo arrancamos al Estado, supondría un revulsivo en la generación de empleo, pero sobre todo un revulsivo en empleo de calidad con mejores salarios. Y habría un margen para subir esos salarios en torno a un 15%, que no es poco, que no es poco si esta medida se llevase adelante. Pero claro, cuando las fuerzas políticas están empeñadas en sus debates estériles y no en buscar soluciones, pues ves que este tipo de propuestas, que a veces parten de la academia, pues son poco escuchadas, sinceramente. Bueno, pues nos quedamos con todas estas preguntas también sobre la mesa y agradecemos a José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, que nos haya acompañado, nos haya revelado y relatado pues cómo está la situación económica de presente y futura, ¿no? Sobre todo de los pensionistas. Y bueno, queda invitado en una siguiente ocasión a seguir charlando de la actualidad en este ratito de directo. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte Buenos abrazo, hasta días. pronto. Chao. Hasta luego.